tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas desde Austin, Texas. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien desde cualquier parte del mundo en la página www.radiomujer.com.mx, en donde también te puedes conectar a través del chat. Únicamente debes ingresar a la sala de Desde tu Mirada. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luisa Marripe y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablar a propósito de este tema tan acorde a, bueno, que últimamente de pronto se hace toda esta guerra, José Luis, acerca de si se debería festejar Halloween o si se debería festejar el Día de Muertos. Esas fiestas ¿O qué paganas pasa con eso? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, Gaby, ¿tú? Muy bien, veo que estás disfrutando una de las gomitas aquí de los dulcecitos. Me estoy empalagando con la gomita. Que probablemente nos trajo Leti, que bueno, siempre Leti tiene el detalle de tener aquí alguna golosina en la cabina y lo hace muy agradable la llegada. Y bueno, en verdad que esto suena bastante, esto de tener de pronto cierto repudio a propósito de este festejo de los disfraces, que bueno, el festejo, la costumbre de disfrazarse viene de festejar Halloween en realidad, no el Día de Muertos. ¿Perdón? El carnaval, ¿no? Bueno, en estas fechas me refiero. De hecho, si nos vamos así como muy, muy atrás, pero no es ahorita mismo la intención hablar de Halloween en sí mismo. Halloween en sí también ya es una transformación tremenda de algo que se festejaba hace mucho, mucho tiempo, donde se asumía que efectivamente en ese momento los espíritus podían volver a la tierra y podían moverse entre los vivos, pero bueno, esto no va en función a eso en sí. Digamos, Halloween no es un festejo que salga así como que haya nacido en los disfraces, en la fiesta, en toda esta cosa como ya se conoce ahorita, sino que también tenía una raíz de creencias muy fuerte, etcétera, y bueno, como todo se ha ido modificando. Sin embargo, últimamente, y creo yo por el hecho de que se cruza tanto y difiere tanto del festejo, al menos aquí nacional, del Día de Muertos, pues es algo que de pronto resuena mucho y hasta, bueno, se ha comentado tanto que hasta ya en algunas familias se ve como algo malo, ¿no? A los muchachos. ¿Y por qué no mejor, en lugar de ir a disfrazarte, festejas? Es curioso porque, digo, la Navidad a todo el mundo le fascina poner su arbolito y poner sus juguetes y poner todas estas cosas. Y eso tampoco es muy nacional, que digamos. Ese festejo, si nos pusiésemos demasiado estrictos, pues tampoco podremos tener ni arbolitos, ni lucecitas, ni todas esas cosas que gustan mucho. A final de cuentas, para ser muy sinceros, se trata de un juego, se trata de una catarsis y francamente quien disfrute más, digo, es absurdo intentar imponerse un gusto, ¿no? Intentar imponerse una regla en algo que se supone debe ser catártico, como puede ser el festejo de la Navidad, como puede ser el festejo de ya sea del Día de Muertos o ya sea de Halloween o ya sea lo que sea. A final de cuentas, esto se hace por un gusto, no es algo que estemos llevando a cabo así con una estricta norma. Y justamente, muchas gracias Claudia, justamente el hecho de que se trate de algo catártico, pues abre la posibilidad a lo que vamos a hablar el día de hoy, la importancia de el papel tan importante que tiene el juego, el papel tan importante que tiene la catarsis. A veces pensamos en los niños, claro, el juego es importantísimo en los niños, pero en los adultos también sigue jugando un papel importante, ya no de la misma manera precaria como en el niño, ya no de la misma manera arcaica, digamos, como cuando eras niño, sino que se convierte da un giro y se convierte más bien en una especie de creatividad. Se convierte en algo ya con más matices, como ya iba diciendo Claudia. Hay ciertas cosas que se permiten las personas adultas a través del disfraz que no se permitirían de ninguna otra manera y que ya tienen matices de deseos más adultos que en contraste con lo que vemos en los niños, ¿no? Y fíjate, Gaby, yo creo que
podríamos separar un poquito esta experiencia del Halloween de repente de dos vertientes como muy, muy marcadas. Por un lado, están estas personas que les gusta disfrazarse así como en el carnaval, ¿no? Pues ahora yo me disfrazo de perico, o ahora yo me disfrazo de cacatúa, o de un jarrón con frutas, ¿no? Pero en el Halloween, ahorita pues ya cada vez se va usando más este tipo de fiestas, ¿no? De que la gente se viste de superhéroes, o se visten de algún motivo, de algún personaje de película, cualquier cantidad de cosas, o de brujas, o de lo que usted guste. Y realmente la única temática es: vamos a ir a hacer una fiesta de adultos en donde nos disfrazamos. Y ya, no hay mayor trasfondo de eso, ¿no? Nada más es estar tomándose una cerveza, un vino, pero ahora disfrazados de los Avengers o de algún otro superhéroe, ¿no? Nada más como para darle color a la fiesta. Pero luego están estas otras personas que realmente van utilizando el disfraz, ahora sí, en este sentido catártico y también medio histriónico, la verdad, en donde no nada más es ponerse un sombrerito o la máscara del zorro y llegar a tomarse la botana, ¿no? Sino que se transforman en estas personas. Y ahí ya estamos hablando de una cosa muy distinta. Si ve, de repente queremos meter todo en el mismo costal y decir: es que Halloween, es que eso del disfraz es una cosa horrible y es una cosa satánica y es que la gente se mete en unos aspectos muy raros. Pero también hay que pensar, por ejemplo, el que le gusta festejar Navidad y ya, ¿no? Ahí hacemos algo de cenar, hacemos alguna comidita y pues estamos todos ahí compartiendo algún regalo tal vez. Y está el que se viste de Santa Claus y pasa. Que se le va la cuenta rusa en todos los fotitos que ponen. Sí, ¿no? Que ahí ya estamos viendo como cosas muy, muy distintas. Y en Halloween también no hay esta como frontera de repente que todos quisiéramos pensar al momento de dar las opiniones, ¿no? Porque sí, efectivamente hay personas que se disfrazan y toman el personaje, ¿no? Ahora sí, digamos como que se dan la oportunidad de actuar como si fueran una persona diferente. Y esto no es una cosa tan común como quisiéramos pensarlo. Si ve, de repente se hacen fiestas en los centros nocturnos, en algún bar, en donde, bueno, a uno le regalan el cover o te regalan una bebida si llegas disfrazado, simplemente como para darle ambiente al lugar, ¿no? Así como cuando en las bodas de repente pasan estos sombreritos de venado y del cangrejito playero y lo demás, pues bueno, no va en la intención de convertirnos en el cangrejito playero y en el venado y actuar el personaje, si ve, nada más es un adorno. Pero creo que se va generalizando pensando que este es el uso que se le da al disfraz. Entonces, cualquier persona que veamos disfrazada, maquillada, ya pensamos que está entrando en un submundo, ¿no? De juegos de rol en donde ahora él es otra persona. Y que sí los hay, déjeme le digo, pero no es la norma. ¿Y qué sucede con este tipo de personas, no? Para empezar, ya haciendo esta diferencia, no todas las personas que se disfrazan, no todas las personas que disfrutan de una fiesta de Halloween van a ir con este mismo motivo, ¿sí ve? En sí, creo que nos podemos encontrar más este tipo de presentación de la fiesta en muchos otros momentos que no tienen nada que ver con Halloween. Si se fija, por ejemplo, en las convenciones, ¿no? Hay convenciones de cómics, o hay convenciones de anime, o hay convenciones de alguna serie, o de personas específicamente que les gusta disfrazarse, ¿no? Que últimamente ha hecho así como algo de ruido este asunto de los furries, de personas que gustan disfrazarse como de muñecos de peluche y tomar esta identidad alterna, ¿no? Y tanto esta identidad alterna puede ser que ahora fulanito se convierte en un chucho lanudo, como que ahora fulanito se convierte en una felina voluptuosa, ¿sí ve? Ahí es en donde ya está un juego muy, muy distinto que el que nosotros podríamos estar hablando de pura entrada, hablando con lo de Halloween. Entonces, esto para empezar, vamos a tener tiempo para hablar de este tema, pero sí hay que entender que son cosas muy, muy distintas. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de la catarsis en el juego y el disfraz, y aquí nos está compartiendo Anónima desde Austin, Texas. Nos dice: es curioso, pero en Austin se celebra más el Día de Muertos, incluso se hace un festejo grande donde acude mucha gente. Muchas gracias, Anónima, por compartirnos esto, que bueno, pues no tendremos otra manera de
de enterarnos, y que de verdad es muy interesante cómo en muchos momentos, en algún momento, José Luis, hablábamos acerca de la nostalgia de estar lejos de casa, ¿no? Y bueno, justamente tocábamos la parte de que cuando se está lejos de tu patria, como que todas esas cosas se ven mucho más brillantes, y a veces en la misma nostalgia y en este mismo intento como de permanecer en contacto con tus raíces, se tiene mucho más apego de pronto que incluso la gente que está aquí, ¿no? Que vive aquí diariamente. Y bueno, pues es muy interesante ver como todo este movimiento. Y como decía hace un momento, a final de cuentas, es un aspecto que se vive y se experimenta desde el gusto, desde el juego, desde el placer. Por lo tanto, bueno, pues tendría que ir encaminado, al menos desde mi punto de vista, a aquello que le nazca a la persona, no a una situación como de obligación de pronto, ¿no? Porque, bueno, en realidad va enfocado a una situación un tanto, digo, más que festiva. En el fondo va de una situación pues mucho más lúgubre de lo que queremos pensar. A lo mejor están todos estos colores, toda esta fantasía, y los, pensando en el Día de Muertos, estos pues cráneos, pero de azúcar y con cositas chuscas. Y las calaveras dirigidas a los vivos, claro, porque digamos que por ahí en el juego, y justamente este es el papel del juego, como el papel del chiste, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué existe una catarsis? Hay muchas cosas dentro de cada persona que pueden resultar hostiles a la hora de dirigirlas hacia una persona externa, o incluso a la hora de planteártelos a ti mismo o a ti misma. Puede tratarse de cosas difíciles, puede tratarse de cosas tristes o de cosas que no querrías pensar o recordar. Entonces, digamos que a través del chiste, por ejemplo, puedes decir chuscamente a alguien pues que es muy conchudo, ¿no? Que no tiene de pronto el mismo impacto, incluso para la persona que lo dice. Hay personas a las que les cuesta mucho trabajo decir las cosas, y les cuesta mucho, por ejemplo, decir, pues ya basta, ¿no? Eres muy conchudo y constantemente estás valiéndote de las demás personas o de mí, por ejemplo. Incluso para la misma persona que necesita enunciarlo, puede llegar a resultar demasiado rudo o demasiado brusco, y a través del chiste salen de alguna manera este tipo de emociones que de otra forma nos resultarían demasiado duras, demasiado fuertes de decirlas o incluso de admitirlas para nosotros mismos. Entonces, por ahí puede salir la parte de ay, lo conchudo que es el compañero de trabajo, o lo, qué sé yo, como mm, abusivo que puede llegar a ser el jefe, ¿no? Como de pronto como una especie de gendarme, que ahí puede salir como la bromita de que, bueno, los tiene como esclavos, ¿no? Una cosa así, que no va directamente en el sentido de una queja como tal, y sin embargo expresa lo mismo. Digamos que ahí no es muy distinto a ser hipócrita. Hay personas que son hipócritas y que dicen las cosas muy disfrazadas o muy acarameladas, con toda la intención de desviar un poquito la atención del punto central. Hay otras personas que verdaderamente les sale en forma de chiste, que verdaderamente se les ocurre, y quizás no se lo dicen ni siquiera al jefe, pero lo comentan entre los amigos, y es algo que genera la carcajada y que inmediatamente genera esta sensación como de una especie de euforia, que eso es la catarsis, es esta descarga. Para que lo puedas entender un poquito más claro, cuando hablamos de catarsis nos referimos a una especie de descarga. Entonces, el disfraz y las fiestas tienen mucho que ver con esto. Si nos ponemos a pensar en qué consiste el festejo del Día de Muertos, pues tiene que ver con evocar a personas fallecidas, lo cual es una situación dolorosa para aquellos quienes han perdido a alguien. No es algo como que verdaderamente cause fiesta o cause alegría o cause,
pero se trata de hacer como un contexto envuelto en azúcar, en dulcecitos, en flores, en calaveras, me refiero a estos pequeños rimas que se hacen, en rimas, en todas estas cosas, como para amortiguar un poco el hecho de que a final de cuentas pues es un altar y se está evocando a alguien perdido y una situación dolorosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí también podríamos pensar de repente en todo el argumento que se hace, Gaby, contra Halloween, ¿no? Porque Halloween, creo que el problema no es tanto el disfraz, porque en el disfraz nos vamos a encontrar pues realmente hasta festividades cristianas que tienen que ver con el disfraz, ¿no? Ya desde el carnaval que estaba diciendo hace ratito. ¿La pastorela no será? En la pastorela también, ¿no? Pero bueno, eso sería más bien como una cosa teatral, ¿no? En el teatro, pues evidentemente que todos están jugando un personaje. No es tanto como disfrazarse, nada más por disfrazarse, ¿no? Pero ahí, como le estaba diciendo, creo que el argumento contra Halloween no es efectivamente el disfraz, sino esto que estábamos hablando el día de ayer y de antier, alrededor de los mensajes subliminales, ¿no? Y de las influencias de otras culturas que pueden llegar a pervertir nuestros valores y nuestras propias fiestas, ¿no? Y esto creo que realmente es lo que nos causa molestia de Halloween. ¿Por qué? Porque podríamos hablar de Día de Muertos y no sé por qué no hace el mismo ruido el Día de Muertos, Gabriela. Yo creo que nada más por nacionalista el asunto, pero el Día de Muertos, si estamos hablando de festejos paganos, pues creo que este asunto del Día de Muertos, de ponerle un altar a los muertos para que los muertos vengan a comer con nosotros una vez al año, pues no es algo que pueda entrar dentro de la Biblia, ¿no? Esta es una cosa que no lo vamos a encontrar en Deuterónimo. Parte de este sincretismo, ¿no? Sí, por supuesto. Es una cosa que es una festividad pagana, ¿no? Es una festividad que de repente le vamos y con el mestizaje fue tomando ciertos matices más hacia lo religioso, pero que no, pues no es así como el nacimiento de Jesús, ¿sí ve? Entonces, ese es el problema con el asunto de Halloween, que nos vamos quedando con esta idea de que en algún momento escuché, Gaby, es el día de cumpleaños del diablo, ¿no? Imagínate, ¿no? He escuchado de cosas de Halloween, porque es una cosa que realmente nos provoca mucho miedo, ¿no? Que va provocando mucho miedo porque, imagínese, ¿cómo es que vamos a salir a festejar el día de cumpleaños del diablo? El día de cumpleaños del diablo. Sí, por supuesto que es mentira, Digo, ¿no? por si alguien está pasando ahorita. No sé a quién se le ocurrió. No sé a quién se le ocurrió eso de que era el día de cumpleaños. Para empezar, el diablo cumpleaños, ¿no? Es así como qué absurdos, ¿no? De repente los que caemos. Pero hay algo alrededor de todo esto del espiritismo, ¿no? De que son brujas, de que son hechiceros. Y entonces ahí es en donde nos hace sonar la campanita de herejía, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la religión y por lo tanto es malo. Y por lo tanto no comulga con mis valores católicos o cristianos. Y por lo tanto no deberíamos de festejarlo. ¿Por qué? Porque eso no es de la iglesia. Y como le digo, si fuera porque no fuera de la iglesia, pues tampoco el Día de Muertos es una cosa de la iglesia, ¿no? Tampoco es algo que se haga una misa ese día, ¿no? O quién sabe, porque también, como ha estado de revuelto últimamente, como se ha ido mestizando todo esto, pues bueno, ya sería muy distinto. Pero ahí es en donde se va envolviendo el miedo y el tabú alrededor de Halloween. Y también que hay una cantidad de personas pues muy fuera de sus cabales, que así como dije esto del día de cumpleaños del diablo, ¿no? Se la van tomando en serio, ¿no? Hay personas que hablan, fíjese cómo está ahí revuelto el asunto de Halloween, que se supone que es el día de todos los santos, y cómo se va revolviendo con ocultismo, de repente con estas nuevas ondas del New Age, en donde se dice que es el día en el que los demonios salen y todos los espíritus malvados están rondando la tierra sin que haya un límite para ellos y por lo tanto se hacen rituales. Esto, créame que no tiene que ver nada alrededor del disfraz. Sin embargo, nos vamos vendiendo la historia de que este tipo de cosas están modificando nuestros valores. Pero lo que está modificando nuestros valores no es el día, no es el disfraz, sino es justamente el uso que se le puede o no se le puede dar a todas estas cosas. Pero si nos enfocamos al aspecto positivo del disfraz, yo no creo que haya ningún niño que le parezca malo el Halloween. ¿Por qué? Porque es un momento de convivencia, porque como es un momento de convivencia, como si le gusta
festejar el equinoccio de primavera, ¿no? El festival de la primavera en la escuela, en donde los niños se disfrazan de abejitas y de árboles y de tantas cosas, a nadie le generaría ningún problema. Pero ahí el asunto es que se va envolviendo con nuestros miedos y nos infunde muchísimo terror. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la catarsis en el juego y el disfraz, a propósito de todas las festividades que aparecen a finales de octubre y bueno, necesariamente como tocando todo este mito y de pronto debate que se hace alrededor del Halloween, ¿no? Y sus posibles orígenes malignos. Por ahí dijiste tú, José Luis, que hasta hay teorías de personas, así como en días pasados hablábamos de personas que pueden decir que las caricaturas están teniendo mensajes malignos y de, bueno, demoníacos. Y no prácticamente, literalmente hay personas que dicen que pues es una cosa del demonio, ¿no? Algunas caricaturas, así, caricaturas tal cual, por los mensajes que tienen o porque son en otro idioma o por lo que quieras y gustes. Así también ante esta festividad de pronto se tiene todo este temor. Y nada más para que te des una idea, así como en general, esta palabrita de Halloween es una como abreviatura, una deformación que se hace del nombre original, que es All Hallows Eve, que significa el Día de Todos los Santos. Eso es lo que significa, a final de cuentas. No significa nada demoníaco, ¿te das cuenta? Claro que se va reduciendo a Hallows Eve y después se reduce y se deforma en Halloween, ¿no? Como muchas palabras se van deformando a lo largo de la historia. ¿Y por qué tiene algo que ver con los muertos y con cosas de otro mundo y espíritus malignos de pronto? Porque los celtas lo festejaban festejaban como el fin del verano, que era cuando se terminaban las cosechas, y en esa época, en esa temporada, tenían la creencia religiosa, probablemente pues de su religión, de que como la división entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se hacía mucho más tenue, y eso permitía que los muertos pasasen del otro lado y que los familiares, por ejemplo, te pudiesen visitar, y bueno, también como podían ser espíritus buenos y familiares, etcétera, también los espíritus malos se podían pasar a este otro lado. Entonces, bueno, pues había la necesidad de disfrazarse para pasar desapercibido de los espíritus malignos y que no te atacasen, ¿no? Todo esto... Y de los familiares. Y de los familiares, de pronto que sí, a lo mejor alguno que le estuviese huyendo, también algún familiar. No, bueno, ahí la idea era para los espíritus malignos, ¿no? Para ahuyentar a los espíritus malignos, al final de cuentas. Pero digo, para que te puedas dar una idea de cómo a veces nos pensamos tan distintos en nuestras festividades, en nuestras creencias, y verdaderamente pues la festividad del Día de Muertos asume también que va de alguna manera en ese momento del año, es un momento en donde los muertos pueden venir, y entonces por eso es que está el pan de muertos para festejar y para ponerle el platillo favorito de la persona a la que se le hace el altar de muertos, porque se asume que va a beber, que va a venir aquí, que va a beber y que va a comer con nosotros, y hasta se le deja la velita para que sepa bien el camino. O si te das cuenta, no es algo tan distinto como lo que se festejaba en determinado momento. No obstante, recuerda, tenemos esta costumbre y tenemos este casi reflejo de poner todo lo que no nos gusta, todo lo demoníaco, todo lo feo en afuera, ¿no? Entonces, pues a veces lo ponemos en lo extranjero, en lo que no viene de aquí. Y bueno, nada más, ahí es como una de las, digo, doy esta probadita para que te des una idea de cómo en muchas ocasiones todas estas ideas
a veces tan obsesivas, a veces tan rígidas que tenemos a propósito de lo que debería o no debería de ser, no nos dan espacio para un momento de creatividad, para un momento más ocioso, menos preestructurado, menos rígido, y que estos momentos, estos pequeños espacios, son muy importantes y son necesarios también para que la cabeza pueda, para que la mente, me refiero, pueda explayarse, pueda tener espacios de descanso. Freud decía que las fantasías, que la fantasía, la capacidad de fantasear, era como un parque dentro del psiquismo. Decía, bueno, es que claro que está la importancia de el trabajar, claro que está la importancia de mantener cierto orden, de mantener cierta pues cordura, por supuesto, pero también necesitamos ciertos espacios como de un parque, algo recreativo, algo que nos distraiga de todo eso, y él lo ubicaba en la fantasía. La fantasía que va de la mano también con el juego. Uno puede pensar únicamente la fantasía dentro de tu cabeza, pero no es nada más eso. La fantasía abarca también la posibilidad de jugar, también la posibilidad de explayarte, también la posibilidad de soltarte, así como en este momento en muchos otros, ¿no? Fíjate, Gaby, tenemos una participación mucho de Austin, de Austin, Texas. Un saludo a las personas que nos escuchan a través del 95.1 de FM allá. Nos dice Miguel, ¿cuál es la explicación psicoanalítica del Halloween y los miedos a esta fecha? Bueno, no es, digamos, como que haya una explicación, un tratado alrededor del Halloween. Te podemos dar una opinión que vaya más o menos alrededor de esto, ¿no? Y justamente es de lo que estamos hablando. Hay un aspecto catártico en disfrazarse. Hay un aspecto catártico en que al principio del programa yo estaba poniendo la diferencia entre las personas que se disfrazan y actúan su personaje y las personas que simplemente se disfrazan para darle más, como digamos, un ambiente distinto a las fiestas. Aún así, en cada parte de estas dos opciones, el disfrazarse entra dentro de un aspecto lúdico del reunirse. ¿Sí ves? Es, digamos, como hay personas que se pueden llegar a sentir más atractivas en un disfraz, ¿no? Hay personas que toman ese momento del año, ese momento de la fiesta que se va a generar, no porque sea un solo día, porque los adultos pues ya no festejamos el mero día que cae, pues se festeja el fin de semana que viene o el fin de semana pasado a la fecha si cae entre semana, ¿no? Pero ahí prácticamente vamos a ver que este momento de disfrazarse puede llamar a varias cosas. Por un lado, esto que te estaba diciendo, las personas que se pueden llegar a sentir más atractivas en un disfraz. Hay personas que se atreven a vestirse solamente de cierta forma en Halloween, ¿no? Hay personas que les gusta tal vez disfrazarse de algún personaje más sensual, ¿no? Y bajo la excusa de que es Halloween. Hay personas que les gusta disfrazarse de algún superhéroe en Halloween. ¿Por qué? Porque es el único momento del año en el que no se sienten ridículos disfrazándose de esto, ¿no? Imagínese un señor de 40 años con 2, 3 hijos y disfrazado de Superman, ¿no? Y de repente con aquella pancita. Pues bueno, se perdona en ese momento. ¿Por qué? Porque es Halloween, ¿no? Y qué padre, me disfracé de Superman y me dieron ganas y me tomé unas fotos y las subí al internet o las guardé en mi álbum. Pero ese es el momento. En el aspecto de las personas que viven el personaje, nos vamos a encontrar algo similar a esto, pero pues en un nivel mucho más profundo, ¿no? De la fantasía. Digamos que la fantasía es lo que se acaba experimentando alrededor del disfraz. Ay, a mí me gustaría disfrazarme de, imagínese, de algún personaje histórico, por el simple hecho de saber cómo se sentiría ponerme esas ropas, de que los demás me vean de una manera diferente. Ese es el juego que hay alrededor del disfraz. Si yo aparte de eso me junto con muchas personas y ahora yo soy algún personaje ficticio que me he inventado y todos me tienen que hablar como si yo fuera esta persona, y todavía podemos meterle más cosas, ¿no? Por ejemplo, en algún tipo de experiencia sexual alrededor de los roles que se estén jugando, o de llevar una conversación filosófica como si fuéramos otra persona, pues ya estamos hablando ahí de una decisión en la personalidad que acaba encontrando su salida, acaba encontrando como su momento de brillar en esas fiestas. Pero ese es el aspecto lúdico de Halloween. Si nos pusiéramos a pensar de dónde vienen los miedos, yo creo que podríamos ligar un poquito a esta misma idea el miedo, ¿sí ve? En este aspecto de que si nos ponemos una máscara
ya no sabemos quién es el otro, porque estamos muy acostumbrados a reconocer a la gente por su cara. Si de repente nosotros llegamos a una fiesta en donde todas las personas están enmascaradas, nos puede llegar a dar este miedo. ¿Quiénes son esas personas? Y si yo no sé quiénes son esas personas, ya no me siento seguro. Siento que las personas que están disfrazadas me van a hacer daño. Esto lo podemos ver, por ejemplo, los asaltantes, ¿no? Desde los vaqueros que vemos en las películas, ¿no? Que se ponían un paliacate hasta la nariz y ya con eso cubrían su identidad, o hasta estos terroristas que podemos ver tanto en la realidad como en la ficción con máscaras, ¿no? Encapuchados, como con máscaras para esquiar, y ahí es en donde nos evoca el miedo. Podríamos llegar a pensar que por ahí puede estar ligado un poquito esta situación del miedo, ¿no? De pensar que estas personas que ocultan su identidad, que buscan modificar su identidad, son peligrosas. Y esto, si te fijas, va un poco ligado, Miguel, a lo que estábamos hablando hace rato sobre la hipocresía. ¿Sí ves? Es esa persona de la cual yo no sé sus intenciones reales porque no me está dando su cara verdadera. Por ahí podríamos pensar, también durante otras muchas más cosas que vamos a estar hablando a lo largo del programa. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, ahorita regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del día de hoy, pero tenemos mucho tiempo para hablar largo y tendido a propósito de este tema. Y regresando un poco, rescatando un poco esta pregunta de Miguel a propósito de la explicación de Halloween, como te decíamos, no hay un tratado así psicoanalítico tal cual a propósito de Halloween, pero te podemos dar la opinión desde, bueno, nuestro punto de vista, y somos psicoanalistas, así que igual te puede servir un tanto. Digamos que si te das cuenta, los seres humanos vamos intentando familiarizarnos con aquellas cosas que nos dan mucho miedo o con aquellas cosas desconocidas para sentir que tenemos un tanto más de control. Desde siempre, digamos, nuestros ancestros, los antiguos, procuraban y aún ahora de una manera distinta, es como que los seres humanos crean a un Dios a su imagen y semejanza para sentir que son más familiares, para sentirse que son más similares a esa criatura inexplicable, desconocida y además temida por todo el poder que tiene. Y de tal manera, si es algo más familiar, entonces también es un alguien, se convierte en un alguien más accesible con el cual puedo congraciarme, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, como ya le puse todas las características de una persona a este Dios, entonces le puedo dar sacrificios, le puedo dar cosas para congraciarme, y si a los seres humanos les gustan las mujeres vírgenes, pues les vamos a sacrificar unas vírgenes, ¿no? Y seguramente el Dios del mar, o el Dios del trueno, o el Dios de lo que quieras y gustes, va a estar tan feliz como si fuera un mortal, ¿no? Al que le están ofreciendo todo eso. Bueno, en realidad no es más que un impulso, pues muy infantil, de intentar bajar a nuestro nivel algo que se nos sale tanto de las manos que nos da miedo. Igual con las cosas, con los espíritus malignos, todas estas cuestiones. Si te das cuenta, en este festejo celta, por ejemplo, la idea era que podías engañar a un espíritu maligno con ponerte una máscara. Imagínate nada más, si de verdad existiesen espíritus malignos, qué torpes que serían si quedan engañados con eso, pero está dentro de la fantasía de que existe eso. A un niño, por ejemplo, una práctica que no es nada mala. Hay ocasiones en las que les da mucho miedo algo en particular, algún artefacto o alguna sombra que se ve por ahí en el cuarto por la noche, qué sé yo. Y para poder quitarles ese miedo, muchas veces lo que hay que hacer es decirle: mira, ven, acércate y fíjate qué es esto que estás viendo como una sombra.
nos acercamos, si quieres nos acercamos con una lámpara y vamos a ver qué es la cortina, que es la misma cortina que está durante el día, que hace sombra con con la lámpara que está allá afuera, el faro que está allá afuera, y entonces se refleja acá. Y en el momento en que es más asible para nosotros y para nuestra cabeza, en ese momento nos deja de dar miedo. Igual, para un niño, a lo mejor todas estas ideas fantasmagóricas pierden un tanto como el terror que podrían causar cuando puedes jugar a disfrazarte de fantasmita, ¿no? Y te pones ya la sábana entonces queda asociado la idea del fantasma, queda asociado a algo más familiar, queda asociado a algo más digerible, digamos. En otros momentos, y dependiendo también de como ya la estructura, no nada más del momento histórico en el que estemos viviendo y del régimen bajo el que estemos viviendo, sino también dependiendo de la familia, de la rigidez de la familia en la que tú te estés desarrollando. Hay familias en donde se utiliza más para como el control más que el entendimiento para educar. Cuando se utiliza más el control por encima del entendimiento, cuando utilizamos el entendimiento tratamos de quitar los miedos de las personas, tratamos de decirles, mira, acércate, tócalo, conoce, fíjate que no es nada fantasmagórico, fíjate. Cuando utilizamos más el control, se recurre al miedo y al castigo. Y entonces los padres de antes, por ejemplo, decían, no bailes eso porque eso es un baile del diablo. Y no hagas tal cosa porque eso es del demonio. Y entonces los niños, imagínate, o las muchachas, bailar es del diablo, no, válgame, me está tentando el diablo, ¿no? Y con un miedo espantoso, pues dejaban de bailar. Pero esto va a depender del régimen bajo el que vivas, ¿no? Y te eduquen. Sí, bueno, hasta ahorita estaba recordando, Gaby, esto de que si se cae la comida al piso y los niños la recogen, la chupó el diablo. Está sucia, ¿para qué la chupó el diablo? Está sucia, tiene bichos. No hay mayor necesidad, pero ahí es en donde se va polarizando lo bueno y lo malo, ¿no? Eso no es algo bueno, eso no es algo malo, y en lugar de explicar le decimos que es el diablo, ¿no? Y es que este asunto del diablo, mira que no es una cosa sencilla de entender aún para los adultos, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos topamos con algún aspecto de fe, ¿no? Para una persona que cree en Dios, para una persona que está muy metida en la religión o suficientemente metida, así como se habla en realidad de Dios, así como se habla en realidad del diablo, ¿sí ve? Y esto es algo que no siempre sopesamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera dentro de la religión todo lo que tiene que ver con lo malo y con el pecado, si recordamos este aspecto de la historia en la Biblia, ¿no? En donde el diablo es el que mete el pecado original, ¿no? El pecado original que a final de cuentas era el conocimiento, ¿no? Era el darse cuenta de las cosas. Ese diablo, pues, es una representación muy característica dentro de esto, ¿no? ¿Y quién era el diablo en la religión? El diablo era el más hermoso de los ángeles que no se quiso someter a la ley de Dios, ¿no? A la ley de cómo deberían de ser las cosas, y por lo tanto quedó exiliado. Esto hace que el hecho de que nosotros abracemos una religión en nuestra creencia nos predisponga para pensar que todo lo malo va a estar ligado al diablo, así como todo lo bueno nos llega algo bueno y todos, gracias a Dios, ¿no? Ajá, por supuesto, ¿no? Ahí ese es el punto. Ya que entramos en el aspecto de la fe, en el territorio de la fe, pues el que diga que el diablo no existe está yendo en contra de cierta parte de la doctrina, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque, bueno, pues es una cosa que muchas personas hasta llegan a pensar tangible. Es más, podríamos llegar a pensar, y esto es una cosa tristísima, Gaby, realmente alrededor del aspecto de la salud mental, pero personas esquizofrénicas, ¿cuántos exorcismos y cuántos tratamientos con el sacerdote no han sufrido, sí, a lo largo de la historia? Porque es el diablo. Aún en nuestros tiempos. Aún en nuestros tiempos, aún hay personas que llegan a creer esto, ¿sí ve? Y ahí, al momento en el que esto lo centramos en la fe, no hay alternativa. No hay un punto de decir, no, bueno, es que es un desorden mental, es algo que se puede tratar de tal. No, es el diablo y hay que expulsarlo. Entonces, eso es una de las cosas, digamos, como más complejas de poder entender y de poder librarnos un poquito de esta represión, de estos prejuicios, cuando abordamos las cosas desde un punto de vista religioso,
¿sí ve? No porque la fe o la iglesia o una u otra cosa, porque esto del diablo existe en todas las religiones, déjeme le digo, ¿no? No es algo que tenga copyright, como que a todas las personas se les ocurrió que también debería haber alguien malo en la película. Entonces, ya que nos ponemos desde este punto de vista, el hecho de que nosotros hablemos del mal, si se fija, si podemos hablar de algo que sea malvado, es difícil poder diferenciar qué es lo malvado si estamos hablando de psicopatología. Podemos hablar de perversiones, podemos hablar de enfermedad, podemos hablar de psicopatología, pero no vamos a hablar de un ente malvado. ¿Sí ve? Estamos hablando de los deseos, de la falta de represión, de la falta de educación, pero no de algo malo en sí, ¿no? En sí, hasta una persona, la persona que usted más mala puede ver, no, es que esta persona asesinó millones de personas, lo podemos llegar a encontrar muy enfermo, ¿no? Y que evidentemente con esa enfermedad es algo que lo llevó a hacer todas estas cosas. Eso no le quita la responsabilidad de sus actos, pero no estamos hablando del mal y del bien, ¿sí ve? Entonces, ¿qué pasa con esta situación cuando lo queremos trasladar al Halloween o a este tipo de festividades? No alcanza a entrar nuestra razón si nosotros ya tenemos este prejuicio alrededor del bien y del mal. Nos limita muchísimo de poder entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y bueno, ahí la cosa es poder abrir un poquito más el entendimiento e intentar también entender qué es eso del mal y por qué le tengo tanto miedo. Porque como se lo estaba diciendo en los programas anteriores, a veces esos demonios, esos fantasmas que vemos afuera no son otra cosa más que el reflejo, la proyección de nuestros propios deseos, y no es que ande por ahí algún ente maligno. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.